Hola a todos, buen día. Estamos aquí en el curso de programación de Python. En este caso pues estamos desarrollando un taller sobre los elementos básicos del lenguaje. Esta es la parte número 3 en donde vamos a trabajar dos temas. El tema de archivos de texto y el tema de gráficos básicos utilizando Python. Listo, entonces en este primer tema de los archivos, pues bueno, es necesario pues con los lenguajes de programación una tarea habitual pues es trabajar con archivos. Entonces tenemos dos tipos de archivos, los archivos de texto y los archivos binarios. Bueno, lo cual no quiere decir que los archivos de texto no sean binarios, pero pues tienen otra representación diferente. ¿Listo? Los archivos binarios pues tienen un formato específico que generalmente es interpretado por una aplicación diseñada para esto. ¿Ok? O al revés, el archivo es diseñado por una aplicación que es la que le da el formato. Pero los archivos de texto son archivos estándar que los puede leer uno con cualquier editor de texto, y la idea es que nosotros podamos hacer un programa que lea estos tipos de archivos. Bien, ¿para qué se utilizan estos tipos de archivos? Generalmente pues es una forma de intercambiar información o de consignar información. Los sistemas operativos los utilizan muchísimo para guardar información de configuración. Si uno mira pues todos los archivos de la web manejan un lenguaje basado en etiquetas para darle formato a, a todos los archivos de presentación en páginas web, ¿sí? O archivos HTML. También se utiliza mucho para el intercambio de información. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues son bastante utilizados. Y Python de manera nativa pues tiene varias funciones que nos permiten manipular archivos de texto de una manera rápida y eficiente. Bien, entonces lo que vamos a hacer es revisar esa librería para el manejo de archivos de texto. Entonces, con un archivo pues podemos hacer varias operaciones. La primera sería una operación de lectura, donde nosotros abrimos un archivo de texto y empezamos a leer y a procesar su contenido. Y lo otro es escribir el archivo de texto. Entonces abrimos un archivo y empezamos a escribir la información que hemos procesado. Otra alternativa es abrir un archivo de texto para agregar información. Entonces lo abrimos en modo escritura o en modo lectura. Podemos también leer y escribir, y entonces utilizamos ese archivo para ubicarnos hacia el final y agregarle información. Entonces podemos incrementar la información de un archivo. ¿Listo? Algo que hay que tener en cuenta: los archivos funcionan como una cinta, es decir, que donde yo me ubico es donde yo puedo leer, y yo puedo leer hacia adelante la información, y yo leo una cantidad de información específica desde donde estoy parado. Entonces no tenemos acceso aleatorio. Si yo quiero leer una parte del archivo donde yo quiera, pues tengo que primero dirigirme a esa parte del archivo. Entonces, cuando estamos hablando, por ejemplo, de una cinta, pues tengo que moverme hasta esa posición. Y cuando me muevo en esa posición, puedo leer o escribir. Si escribo, entonces daño la información que está de ahí en adelante, porque pues yo voy a escribir y voy a poner ahí un fin de archivo. ¿Listo? Entonces puede que yo esté dañando información que ya tenía. Y para leer, pues si no hay problema, me puedo ubicar en cualquier parte del archivo y leer información. ¿Listo? Bueno, si el archivo existe y yo me paro en el comienzo y empiezo a escribir, lo que existía pues se daña porque pierde el fin del archivo, y desde la posición donde yo empecé a escribir se forma un nuevo fin de archivo. Entonces ya no puedo leer lo que tenía después de esa posición. Listo, pero entonces vamos un poco más a la práctica. Entonces vamos a comenzar por leer un archivo. Entonces tengo tres formas de leer un archivo de texto. Entonces recuerden que los archivos de texto pues solamente tienen los caracteres que se pueden codificar. En este caso estos caracteres pues tienen que seguir un estándar
que puede ser el estándar ASCII, o bueno, ahorita existen muchos más esquemas de representación de caracteres, donde se representan caracteres de todo tipo, incluso emoticones y cosas, o emojis, que se utilizan hoy en día. ¿Listo? Bueno, entonces la idea es que yo puedo, uno, leer el archivo total, es decir, si el archivo tiene 50.000 caracteres, entonces yo le puedo decir léame todos los caracteres y pongámoslos en una variable. O si el programa se maneja, si el archivo se maneja por líneas, entonces tiene una línea de información, luego otra, luego otra, luego otra. Entonces lo puedo leer por líneas. Entonces buscar hasta que llegue a un fin de línea y traerme toda la información e irla poniendo en una variable. O iterar a través de cada una de las líneas del archivo. Y lo otro es que puedo leer una cantidad fija de caracteres. Entonces yo le puedo decir, bueno, yo quiero leer los primeros 500 caracteres. Y guárdeme eso en una variable que me soporte 500 caracteres. ¿Listo? Esa es como la otra alternativa. Entonces tenemos tres: leer todo de una sola, leer línea por línea y leer una cantidad fija. ¿Listo? Entonces, bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que un archivo se tiene que manejar con una variable, digamos este caso se llama pfile1, y hay que abrir el archivo. El archivo se abre y se le especifica un nombre. Entonces yo digo archivo de texto.txt, tiene que existir ese archivo dentro de la ruta que yo le ponga acá. Entonces si yo estoy, por ejemplo, en Windows, bueno, vamos a copiar esto para poderlo utilizar. Pues tengo que ponerle la ruta completa al nombre. Entonces, por ejemplo, si estoy en Jupyter, y en Jupyter yo accedo directamente a mi disco duro, entonces yo le puedo decir c // ¿sí? User, y aquí le digo my documents, ¿cierto? Y aquí determino la ruta al archivo. Eso lo hago si estoy en Jupyter, pero como aquí estamos en Colab, entonces el archivo tiene que existir en el espacio de los archivos. ¿Dónde es el espacio de los archivos? Entonces yo abro aquí con este icono el espacio de archivos que tengo aquí en este Colab, y entonces él me abre y me deja en esta ubicación. Yo aquí en esta ubicación puedo irme al disco duro y cargar archivos con esta opción de cargar. ¿Listo? O puedo traérmelos del drive, y esta opción es, bueno, actualizar la carpeta. Cabe mencionar que es importante que como esto está en internet, funciona en una sesión de internet. Entonces para esta sesión no he cargado archivos. Cuando yo cargue aquí archivos, van a permanecer mientras dure la sesión. O sea, cuando yo cierre el programa o se cierre el programa en Google, entonces va a dejar de estar disponible y los archivos que yo había cargado aquí se van a descargar automáticamente, de tal forma que cuando yo vuelva a abrir no van a estar y me toca volverlos a cargar. ¿Listo? Entonces voy a crear un archivo de texto, voy a decirle nuevo archivo, lo voy a llamar archivo texto.txt. ¿Listo? Archivo, la T mayúscula, texto.txt. Aquí, a diferencia de Windows, se discrimina entre mayúsculas y minúsculas. ¿Listo? Entonces aquí ya el archivo se llama tal cual lo está buscando acá. ¿Listo? Lo que pasa es que el archivo está vacío, entonces vamos a darle doble clic y ya le puedo poner algo de información. Se lo voy a poner primero hola mundo, abajo soy Jorge y llevamos 3 líneas de información y final. ¿Listo? Entonces guardo el archivo. ¿Cómo lo guardo? Vamos a darle control S y se guarda el archivo. ¿Listo? Entonces ya lo puedo cerrar. Si yo le vuelvo a dar aquí doble clic, entonces me aparece lo que ya tenía. ¿Listo? Entonces, bueno, hemos creado aquí un archivo de texto. Entonces aquí tenemos un archivo de texto.
Listo, entonces ahora vamos a probar este código. Entonces lo primero que uno debe hacer es utilizar una variable para manejar el archivo. ¿Listo? Y lo primero que tiene que hacer uno con el archivo es abrirlo. Entonces para eso utilizamos la función open. Y lo último que hacemos con el archivo es cerrarlo. Entonces al final tenemos que utilizar la función close, que hace parte de la variable del archivo. ¿Listo? Entonces siempre recuerden que uno tiene que abrir y cerrar. Si uno no lo cierra, el archivo puede quedar abierto y podemos tener problemas de acceso o de sobreescritura de información. ¿Listo? Entonces mejor siempre cerrar. Entonces cuando se abre se especifica ruta y nombre del archivo acá. Como el archivo está aquí, pues se accede directamente desde esa posición, no hay una ruta específica que hacerle. Yo aquí podría crear carpetas y cosas de ese estilo, cosa que entonces tendría que ponerle la ruta. Y este segundo parámetro me indica qué tipo de archivo, qué tipo de operación y archivo es. Entonces R significa que lo voy a abrir en modo lectura. Yo le puedo poner aquí una W, que significa que lo voy a abrir en modo escritura. Y también le puedo poner una A, que significa que lo voy a abrir en modo de escribir, pero al final, para agregar la información. ¿Listo? Entonces están esas tres opciones. Listo, entonces aquí ya abro el archivo para lectura, es decir, que lo voy a leer, no lo voy a escribir. Y le digo la primera opción, que es leer todo el archivo completo. ¿Listo? Luego de que leo todo el archivo completo, eso queda guardado aquí en esta variable que se llama texto. Entonces aquí yo le puedo decir, dígame cuál es el tamaño de texto, me da el tamaño del archivo, ¿sí? Y aquí le estoy diciendo imprima el texto del archivo y luego cierro y termina el programa. Entonces ejecutémoslo. Y al ejecutarlo entonces me imprime primero tamaño total 59, quiere decir que tenemos 59 caracteres contando espacios, contando fin de línea y contando fin de archivo. ¿Listo? Y luego imprimo aquí el texto del archivo. Entonces dice aquí: hola mundo, soy Jorge, llevamos 3 líneas de información, final y listo, terminamos. ¿Listo? Entonces aquí está la primera opción, que es leer todo de una sola. ¿Listo? Ahora, en este segundo ejemplo vamos a abrir el archivo y vamos a leer, en este caso, línea por línea. Fíjense en este ciclo. Entonces este ciclo dice línea, es una variable, puedo llamar L, puedo llamarla X, puedo llamarla Y, en pfile2. Entonces pfile2 es como si fuera una estructura de datos, un archivo, pero como es un archivo de texto, lo vamos a leer línea por línea. Entonces esta es la forma de leerlo línea por línea. Entonces yo le digo para cada línea en pfile2 y listo. Lo leemos y vamos imprimiendo cada una de las líneas. ¿Listo? Aquí, por ejemplo, en este ciclo, para cada una de las líneas yo podría hacer algún tipo de procesamiento si lo requiero. Entonces vamos a probar este código. ¿Listo? Y entonces acá, listo, leyó el archivo, hace el for línea por línea. Entonces fíjense que aquí imprime hola mundo. El printf, printf es de ese. El print le pone un fin de línea, ¿cierto? Y además después de hola mundo viene un fin de línea, o sea que por eso aquí hay 1 y 2 fines de línea. ¿Listo? Luego viene la otra línea, que es soy Jorge, y otra vez 2 fines de línea. Llevamos 3 líneas de información y otra vez y final. ¿Ok? Entonces ahí quedó leído nuestro archivo, especificado línea por línea. Por eso le pongo aquí los dos guiones para indicar que estoy leyendo cada línea en un ciclo diferente, en una iteración diferente del ciclo. ¿Listo? Bien. Y leer un tamaño fijo. Entonces recuerden que tenemos en total 59 caracteres. Entonces está bien que yo le diga: listo, yo quiero leer 20
caracteres y entonces luego imprimir esos 20 caracteres, ¿correcto? Bueno, vamos a poner aquí una celda de código. Bueno, aquí ¿qué me hace falta? Aquí me hace falta cerrar el archivo, ¿no? Recuerden que siempre se debe cerrar el archivo y aquí se abrió, pero no se cerró. Entonces hace falta cerrar el archivo. ¿Listo? Entonces, ¿qué instrucción me hace falta? Decirle pfile3 .close. ¿Listo? Entonces ejecutamos y los primeros 20 caracteres dice: hola mundo, soy Jorge. ¿Listo? Ahí está, eso fue lo que se imprimió. ¿Sí? Si yo le digo, por ejemplo, no 20 sino 30, ejecuto, dice: hola mundo, soy Jorge y llevamos. ¿Sí? Si le digo 15, pues me lee solo 15 caracteres: hola mundo, soy. ¿Correcto? Bien. Bueno, además de abrir el archivo y leerlo, y leer una cantidad fija, lo otro que podemos hacer es ubicarnos en cualquier parte del archivo y también preguntar en qué punto del archivo estamos, ¿sí? Entonces seek lo utilizamos, esta función seek la utilizamos para movernos a alguna parte del archivo. Entonces yo me puedo decirle que me muevo a una determinada posición. Y cuando yo quiera saber en qué posición está, consulto con la función que se llama tel. Entonces aquí vamos a ver un ejemplo. Entonces en este ejemplo vamos a ejecutarlo y a explicar qué es lo que estamos haciendo. Entonces seek se ubica en cualquier parte del archivo. Entonces tiene un primer parámetro que le dice cuántos bytes a partir de donde yo le diga me voy a ubicar, ¿sí? Entonces este segundo parámetro nos especifica desde dónde me voy a mover, ¿sí? Desde donde estoy parado es una opción, desde el comienzo del archivo o desde el final. Entonces 2 significa desde el final del archivo. ¿Listo? Entonces desde el final del archivo me voy a mover 0 posiciones. Entonces quiere decir que el archivo va a quedar en el final. Y luego utilizo la función tel para decirle en dónde estoy. Como me moví al final, pero no sé el final del archivo dónde queda, pues él me va a decir dónde queda. Y de esa forma pues yo puedo saber cuál es el tamaño del archivo. ¿Listo? Entonces si ejecuto, bueno, aquí que me falta cerrar el archivo, entonces me falta la instrucción pfile3 .close. ¿Listo? Bueno, aquí me salió un error. pfile3.close, vamos a ver qué dice el error. Yo ya lo había cerrado antes. Bueno, entonces, bueno, igual yo puedo correr esto. Faltó abrirlo porque como cerramos el archivo, pues aquí ya me dice que está cerrado. Listo, bueno, entonces aquí tenemos, recuerden, leemos el archivo, leemos 20 líneas, las imprimimos y ahora viene la segunda operación. Cojo el mismo archivo y me ubico al final, pido dónde estoy, imprimo dónde estoy y cierro el archivo. ¿Listo? Entonces dice: hola mundo, soy Jorge, cuando leo 20 caracteres, y dice el tamaño del archivo es 60, ¿sí? Aquí hemos visto que nos da 59 caracteres. Bueno, en alguna parte nos había dicho que eran 59 por acá. Con el carácter de final del archivo, entonces nos da 60 caracteres. ¿Listo? Bueno, entonces con tel tenemos el tamaño exacto del archivo. Entonces pueden probar con cualquier archivo, pueden cargar un archivo, mirar cuál es el tamaño y aquí lo podemos consultar de esta forma. ¿Listo? Y el tercer ejemplo que venía acá
cómo leer los últimos 20 caracteres del archivo. Entonces aquí de nuevo le digo que ya sabiendo el tamaño, que me ubique en size -20 desde el comienzo del archivo. Este es donde me voy a ubicar, y referencia de qué, del comienzo de donde estoy parado o del final. Entonces aquí le digo desde el comienzo del archivo, ubíquese en esta posición y lea 20 caracteres hasta el final. ¿Listo? Entonces esto va a leer los 20 caracteres finales y me los va a imprimir. Entonces vamos a hacerlo después de esto. Vamos a separar esto con un print. Vamos a ponerle aquí por 40. ¿Listo? Y veamos el resultado. Bueno, entonces aquí escribió pfile6 size -20,0, dato igual a pfile3 read 20 y print size, que es 60, y dato, que en este caso es información, un cambio de línea y final. Entonces ahí están los 20 caracteres a partir de acá. ¿Listo? Estos son los 20 caracteres que imprimió y esos son los últimos 20 caracteres del archivo. Entonces aquí tenemos cómo acceder a cualquier posición, averiguar sobre la posición y leer la cantidad que yo quiera, o leer por líneas, o leer todo el archivo. Bueno, ahí tenemos muchas opciones. ¿Listo? Bien, entonces como siempre la idea es que ustedes cojan todo este código, lo pongan aquí, prueben y empiecen a modificar el código y hacer sus propias pruebas y ver qué es lo que sucede. ¿Sí? Si quieren también probar con otro archivo, que carguen desde por acá, le digan cargar archivo y vayan a alguna parte y traigan un archivo de texto. ¿Listo? Bien. Ahora miremos cómo escribir archivos de texto. Entonces escribir archivos de texto es muy, pero muy sencillo. De nuevo, lo primero que hay que hacer es abrir un archivo. Entonces se crea una variable que maneje el archivo y se le dice open. En este caso le vamos a decir en modo escritura. Entonces el archivo se va a abrir en modo escritura. Y vamos a escribir, por ejemplo, esto: hola mundo, un fin de línea, y luego cerramos el archivo. ¿Listo? Entonces vamos primero a hacer ese primer ejemplo y vamos a verificar que todo está funcionando bien. Ejecutamos y bueno, como no imprimimos nada por acá, entonces lo que debería pasar es que en este espacio se debería crear un archivo de texto que se llame ejemplo.txt. Bueno, si lo hiciéramos en Jupyter, pues eso ocurre rapidísimo, pero como estamos en Colab, pues tiene que crear el archivo en el espacio denotado para eso. ¿Listo? De hecho, podríamos ponerle aquí una variable que diga print el archivo fue generado con éxito. ¿Sí? Entonces se demoró un poco, aquí está, pero aquí apareció. ¿Listo? Entonces miramos el contenido del archivo y pues dice hola mundo y fin de línea. ¿Listo? Entonces fíjense que escribir el archivo fue muy sencillo. Bien, ahora ¿qué vamos a hacer? En este segundo programa, voy a ponerlo aquí aparte, código, lo que estamos haciendo es abrir ese mismo archivo de ejemplo. Voy a cerrarlo. Vamos a abrir ese mismo archivo de ejemplo, pero lo vamos a abrir en modo append, ¿sí? Y el más significa que lo vamos a escribir también lo vamos a abrir en modo escritura. Entonces lo abre para escribir al final. Entonces vamos a probar este código. Entonces abrimos el archivo ejemplo.txt que ya existe y nos ubicamos al final y estamos listos para escribir. Ahora vamos a escribir
los valores 12, 13, 14, 15, /n, ¿sí? Y luego vamos a escribir otra línea que dice, esta es la línea final. Fíjense que yo siempre que voy a escribir, hago pf.write. Y cuando voy a leer, le digo pfile.read. Entonces, si no le digo aquí cuánto, él lee todo. Read. Y la otra forma de leer era leer línea por línea, que lo hacemos con el ciclo. ¿Listo? Bien, entonces aquí en este caso ejecutamos y le vamos a poner un mensaje al final. Printf, print se agregó la información. ¿Listo? Entonces quiere decir que ya terminamos. Entonces ejecutamos, ¡pam! Y dice, listo, se agregó la información. Entonces vamos a mirar ahora aquí en el archivo de ejemplo si nos escribió estas líneas que están acá al final. Recuerde que aquí escribimos hola mundo y que luego le agregamos esta información. Entonces vamos a abrir y pues aquí efectivamente entonces abrió el archivo y le pudimos agregar información al final. ¿Listo? Entonces la manipulación de archivos de texto la verdad es muy sencillo, muy fácil. Lo ideal es que nosotros podamos, por ejemplo, poder leer e interpretar información que llega de esta forma. Entonces leer esa información, recuerden que la leemos como texto, podríamos decirle que nos la parta aquí por la coma, entonces, y que nos guarde eso en un vector y que los convierta a números. Entonces ya podríamos empezar a interpretar la información que se lee de un archivo directamente con un programa que nosotros hacemos. ¿Listo? ¿Para qué vamos a usar esto? Más adelante lo usaremos para probar nuestros programas. Entonces mandaremos con los programas un archivo de texto en donde estén especificadas las entradas y el resultado que debe dar. Entonces de esa forma pues podemos probar que se leen las entradas y el programa responde con la salida correcta. Bien, pero bueno, eso tiene muchas aplicaciones. Lo importante era que se sepa cómo se abre un archivo para leer y un archivo para escribir. ¿Listo? Bueno, entonces cerramos esto y continuamos con el tema. Fíjense que aquí están los dos archivos. Yo puedo decirle aquí descargar. Entonces esto que genere aquí lo puedo descargar a mi disco duro, porque cuando se cierre la sesión esto va a desaparecer. Bien, entonces continuamos. El siguiente y último tema que vamos a trabajar acá son gráficas en Python. Bien, entonces a manera de introducción y de un vistazo por cada uno de los temas grandes de Python, vamos a tocar el tema de gráficas. Entonces para ese tema de gráficas, a diferencia de los otros temas, vamos a necesitar importar una librería. ¿Listo? Entonces hay varias librerías en Python para manejar gráficos. Una de ellas pues es Matplotlib, otra de ellas es Plotly y otra de ellas por ejemplo es Seaborn. Entonces vamos a ver cada una de ellas más adelante, pero hoy nos vamos a concentrar en una que es la más sencilla de todas, que es Matplotlib. ¿Listo? Entonces para los que han utilizado alguna vez MATLAB, pues les va a parecer que es muy parecido el uso de Matplotlib. Bien, entonces, ¿qué vamos a tratar de hacer en esta sesión? Vamos a tratar de generar gráficas así de manera muy sencilla, ver qué es lo que necesitamos para cargar una gráfica y pintar diferentes tipos de gráficos con los datos que nosotros podamos tener o que podamos generar. Bien, entonces, en ese sentido, lo primero que vamos a hacer es crear un gráfico de líneas. Entonces, lo primero que vamos a hacer en el ejemplo es cargarnos la librería Matplotlib. Entonces, ustedes le empiezan a escribir esto, él les completa. Entonces, siempre que vayan a utilizar los gráficos de Matplotlib, pues tienen que importar la librería como primera medida.
Listo, una vez se importe, pues ya tenemos listo. Entonces aquí tenemos un vector de X, tenemos unos datos, 1, 2, 4, 8, 10. Asociados a esos datos tenemos otro vector de datos que es Y1, donde pues el 6 le corresponde al 1, el 4 al 2, el 1 al 4. Y podemos tener otra serie de datos que llamamos Y2. Entonces tenemos aquí dos series de datos. Entonces lo primero que vamos a hacer es pintar un gráfico de X contra Y. Entonces aquí le pasamos X, le pasamos Y, y esta codificación que está acá pues es un formato de texto que le especifica a uno. La primera letra le especifica el color. Entonces R significa rojo, ¿sí? Por ejemplo, G significa verde, B significa azul, Y amarillo, M magenta, ¿sí? Entonces ahí, si ustedes miran la documentación de Matplotlib, les va a decir las letras qué colores representan. Y lo segundo que tenemos es la posibilidad de colocar una marca donde están los puntos. Entonces aquí me pone una marca asterisco, y en el caso de la S me pone un square, un cuadrado. También podemos poner el gorrito para poner triángulos, podemos poner una O para que sea una bola, poner un más, poner un por, poner, bueno, diferentes marcas también las pueden encontrar en la documentación. Y este guión al final significa que vamos a hacer la línea sólida, ¿sí? Si dejamos solamente la marca, pues entonces no nos pinta la línea sólida. Entonces para que nos pinte la línea le ponemos eso. Y otra alternativa que podemos hacer es ponerle una etiqueta. Como vamos a pintar más de una gráfica, pues a cada una le ponemos una etiqueta. Y además de eso, pues podemos ponerle un título a la gráfica, podemos ponerle un título al eje X, un título al eje Y, decirle que pinte la leyenda con estas etiquetas que están acá, y una grid al final. Entonces miremos cómo queda esto. Entonces vamos a ir por acá y vamos a poner la gráfica. ¿Listo? Bien, entonces observen lo que se generó ahí. Entonces se generó una gráfica con todo lo que le especificamos. Aquí están los valores de X. Fíjense que tenemos 1, 2. O sea, el primero comienza en 1, entonces todos arrancan aquí en 1. Luego 2, 4, 8 por acá. Entonces fíjense dónde están las marcas. Están en 1, en 2, en 4, en 8 y en 10. ¿Listo? La marca que tiene este pues es un asterisco. La marca que tiene este pues es un cuadrado. Aquí aparece la leyenda con el color y la marca, y los títulos que colocamos: el título de la gráfica, el título del eje Y y el título del eje X. Fíjense que en los títulos del eje Y y del eje X estamos utilizando el código de Markdown para colocar ecuaciones. Entonces fíjense que aquí colocó metros cúbicos y aquí kilogramos metros sobre segundos cuadrados. ¿Listo? Entonces eso me permite colocar también ecuaciones y caracteres especiales en los títulos. Bueno, entonces empezamos a jugar un poco con esto. Entonces habíamos dicho que el primer carácter era para colocar el color. Entonces vamos a cambiar la verde, por ejemplo, por una azul, y miramos el resultado. Bueno, podemos entonces cambiar los cuadrados por un más. Entonces aquí me quedó el más, pero bueno, también le puedo poner aquí un gorrito para que quede un triángulo, o si quiero le puedo poner una O para que se vuelva una bolita, ¿sí? Si yo le quito aquí esta marca, entonces solo me van a quedar las marcas y me quita la línea. ¿Listo? Y si le quito esto, pues no me deja marcas y me pone la línea. ¿Listo? Bien, estas son las etiquetas. Aquí si no puedo hacer mucho. Bueno, recuerden que también le puedo poner aquí, por ejemplo, Y, aquí M.
Y puedo poner, por ejemplo, también otra gráfica, le puedo agregar una gráfica nueva y le puedo decir que me ponga aquí Y1 más Y2, por ejemplo. Ups, ¿qué pasó? Ah, son datos de listas. No puedo sumar los valores de las listas así como así. Me tocaría pues, sumarlos con un ciclo y no está disponible. Bueno, qué lástima. Bueno, cuando trabajemos con NumPy, pues sí podemos hacer esas operaciones de esa forma, Y1 más Y2. Aquí nos tocaría calcularlo, pero lo que sí podemos hacer es pintar, por ejemplo, X contra X, ¿listo? Entonces X contra X nos daría, nos daría una línea recta aquí, pero vamos a cambiarle el color, vamos a decirle que esta sea de color azul y que la marca sea un asterisco. Bueno, asterisco ya está. Entonces, ¿qué marca nos hace falta? Nos hace falta el triángulo, el menos, el por, el menos, no sé si, bueno, ¿qué pasa si yo le pongo dos menos? Me coloca una línea punteada, ¿listo? Entonces, bueno, pues yo puedo hacer diferentes marcas, ¿listo? Bueno, esto que aparece aquí, grid, son estos cuadritos, entonces yo podría hacer que no aparezcan. Y bueno, yo podría entrar en la documentación y en la documentación encuentro el formato para poner estas marcas, decirle cada cuánto yo quiero las marcas en X, las marcas en Y, para determinar si coloco este marco o no coloco este marco, el color de fondo. Todos estos parámetros son configurables. Entonces es cuestión ya de ir a la documentación y mirar. Entonces miremos un segundo ejemplo. Voy a poner aquí una celda de código. Y vamos a mirar un segundo ejemplo donde vamos a explorar más cosas acerca de la gráfica. Entonces, el segundo ejemplo dice construir la gráfica de un polinomio de grado 3 dado por la ecuación f de x igual a x3 menos 3x cuadrado más 44x menos 32. ¿Listo? Ahora yo voy a generar en D una lista de puntos. Entonces aquí rango 100 va a ser de 0 a 99, ¿no? Y voy a convertir eso a una lista. Entonces D va a ser un arreglo que tiene valores de 0 a 99. Listo, ahora voy a crear un X que es una lista vacía. Voy a crear un Y que es una lista vacía. Y voy a hacer un ciclo para cada I en el rango de 100. Entonces voy a coger cada valor de su I, lo voy a dividir en 10. Eso me va a permitir ir de 0.1 en 0.1 hasta 100, es decir, hasta 100 sobre 10, que sería 10. Entonces vamos a ir desde 0 hasta 10, de 0.1. Y aquí voy a agregar el valor de X como ese valor. Y el valor de Y va a ser el valor de la ecuación. Entonces va a reemplazar a X por ese valor de la ecuación. Y luego le voy a decir aquí, pinte X contra Y. Y póngale este título. ¿Listo? Entonces ejecutamos esto. Vamos a ejecutarlo aquí en la celda que creamos para ese propósito. Ejecutamos y listo. Entonces me generó aquí una gráfica. Fíjense que yo aquí no le especifiqué color. Entonces si no le coloco color por omisión, la pone de color azul. La primera serie de datos. Y bueno, aquí me colocó el título. El eje X y el eje Y no tienen títulos, entonces quedó de esta forma. ¿Listo? Estamos pintando 100 puntos, como pueden observar. Si pintamos poquitos puntos, eso queda cuadrado. Pero bueno, vamos a utilizar otras opciones. Entonces dice acá, ahora cambie el tipo de gráfica a pulsos stem y modifique el tamaño del gráfico. Entonces, para modificar el tamaño del gráfico, basta con esta línea. Entonces vamos a colocar esta línea justo antes de empezar a hacer el gráfico. Entonces acá le damos un espacio y ponemos esta línea.
¿Esta línea qué va a decir? Va a decir que el objeto figura de PLT, fíjense que yo siempre utilizo PLT, que es, yo le digo matplotlib como PLT. Entonces PLT lo utilizo para el plot, para el título, para el XLabel, para la leyenda y la grid. Todo lo que tenga que ver con el gráfico lo utilizo con PLT punto. Entonces aquí le digo PLT.figura y le digo el tamaño de la figura. Entonces voy a decirle 18 centímetros de ancho, 5 centímetros de alto. ¿Listo? Entonces ejecuto y entonces me quedó de ancho 18 y de alto 5. Entonces aquí ustedes ven que me escaló la gráfica y pues ahí quedó. Ahora me dice cambie la gráfica a pulsos y bueno, esto ya lo tenía allá abajo, ¿no? Este es el título, está, y la grid está. Entonces solo me falta cambiar esto a pulsos. ¿Listo? Entonces vamos a decirle aquí que nos agregue, vamos a colocarlo después, pulsos. Entonces pulsos es con stem. Entonces ejecutamos y papá, me aparecieron los pulsitos. Entonces para cada punto él coloca un pulso que va desde el punto hasta 0. Entonces aquí está la línea de 0 y aquí están los pulsos. ¿Listo? Bueno, ¿qué más podemos hacer? En vez de pulsos podemos pintar barras. Podemos decir bar y aquí están pintadas las barras. Bueno, pues como se pueden dar cuenta tienen un ancho grandísimo. Entonces uno puede ir a la documentación y ver cómo le cambia el ancho a las barras. ¿Listo? Bueno, en fin, bueno, podemos utilizar muchas opciones aquí de gráficos. Más adelante pues veremos cómo crear una matriz de gráficos y cosas de ese estilo cuando entremos en detalle. Por el momento lo que me interesa es que ustedes tengan disponible una función para pintar gráficos, pintarlos con varias series, poder poner las leyendas y los títulos, que es importante en una gráfica. Ya una vez la gráfica está ahí, ustedes pueden directamente guardarla en este espacio, ¿sí? Decirle que la guarde, o le pueden hacer clic derecho y decirle que descargue la imagen o que guarde esta imagen como, y entonces ahí la pueden tener ya en su computador y utilizarla para los propósitos que ustedes quieran. Listo, como tema final entonces nos quedan aquí unos ejercicios que bueno, la idea es que ustedes hayan desarrollado y que podamos revisar en la próxima sesión presencial que hagamos. ¿Listo? Entonces, bueno, muchas gracias por su atención. Con este video, que es la tercera parte, terminamos lo que es elementos básicos del lenguaje Python y pues continuará el curso con algoritmos condicionales. ¿Listo? Bueno, muchas gracias por su atención. Hasta luego.